¿Se puede con una fotografía del fondo del ojo diagnosticar el autismo? ¿Puede un médico aragonés poder ser capaz de diagnosticar entre más de 300 enfermedades dermatológicas con una sola foto? ¿Qué pretende hacer la Comunidad de Madrid con una inversión de más de 336 millones de euros para mejorar la salud digital? Todas estas noticias a día de hoy parecen de ciencia ficción, pero están a la orden del día, algunas incluso de esta misma semana. Vamos a ir avanzando de noticia a noticia explicando en qué consiste cada una, cómo van a tratar los puntos y qué nueva información y futuro nos revela. Adelante con la primera noticia. Hay una palabra que está en la boca de un montón de especialistas de enfermedades neurológicas a día de hoy, cuyo nombre es Retina Mind. Y el protagonista de esta noticia no es nada más y nada menos que Edward Kang, un estudiante de 17 años de Nueva Jersey que ha hecho un prototipo de una herramienta entrenada con inteligencia artificial, una herramienta determinista con la foto del fondo del ojo de una persona puede llegar a conectar o diagnosticar con una precisión bastante impresionante para ser un prototipo si esta persona puede tener alguna enfermedad tipo TDAH, autismo o relacionada. Su proyecto obtuvo el segundo puesto en un simposio o una competición especializada sobre el tema, por lo que recibió nada más y nada menos que unos $170.000. O sea que podemos intuir que no era moco de pavo ese proyecto ni esa competición. Hay que declarar una serie de inconvenientes, o de peros que puede llegar a tener este Retina Mind, ya que, como hemos dicho, tiene un acierto abismal, bastante bueno a la hora de diagnosticar, ¿vale?, el prototipo de un 89% de acierto. Aunque su pero es que, como también hemos comentado, es un prototipo. No sabemos con qué cantidad de personas ha podido probarse este prototipo, cuál es la muestra de los pacientes, los datos, si han sido utilizados sobre los datos de los pacientes con los que se ha entrenado el propio modelo. Y ya sabéis que en sanidad toda esta parte de aprobar herramientas que sirven para diagnosticar, herramientas médicas, lleva procesos muy rigurosos en los que se lee mucho el dato y se tienen en cuenta muchas cantidades de reglamentaciones y de autorizaciones para poder sacarlo definitivamente al mercado. Porque realmente Retina Mind se expone, mejor dicho, como una herramienta de cribado, no tanto una herramienta de diagnóstico definitivo, sino que se basa en una serie de factores que pueden estar relacionados, según unos estudios que miró este joven, en estudios que correlacionan, que muchas veces no se puede decir que es causalidad, sino una correlación de diferentes aspectos dentro de la retina del ojo, como cantidad de vascularización, diámetro vascular y otro tipo de factores, tanto más simples como más generales, que pueden llegar a verse con una correlación en una comunicación con nuestro cerebro y que pueda llegar a dar un fenotipo, una representación de diferentes enfermedades que se puedan llegar a ver a través de esos cambios en la retina de cada uno de los individuos. Esto, como ya estamos diciendo, puede llevar a una correlación y no una causalidad absoluta. Ya sabéis que correlación puede ser que algo ocurra y otra cosa ocurra a la vez, pero no necesariamente quiere decir que porque haya ocurrido el caso A, vaya a ocurrir siempre el caso B. No obstante, ya vemos que en el prototipo tiene un acierto bastante importante, por lo que podemos ver que es bastante alentador y en un futuro, si se utiliza en una muestra de pacientes muy diferentes, muy amplias, con coloraciones de ojos diferentes que pueda llegar a artefactar o diferentes tipos de aspectos que tengan una muestra muy diferenciada, mucho más amplia, que pueda adquirir a diferentes etnias, diferentes fenotipos, genotipos, etcétera, puede llegar a ser una herramienta de cribado muy importante y, como hemos dicho, no un diagnóstico absoluto, para que los profesionales de estas especialidades puedan apoyarse de una herramienta muy útil, ya que a día de hoy la única forma de diagnosticar este tipo de enfermedades no deja de ser más como una observación en la maduración del individuo que una herramienta verídica y eficaz sobre una imagen
o algo más cuantificable o más operado con datos reales, datos físicos. Sí que esta forma de observación puede llevar a tener una serie de encuestas o de hitos que sí que se pueden tachar y que sí que son más cuantificables, pero siempre depende mucho de la observación o de la valoración del profesional. Esta herramienta pues te puede dar una valoración auxiliar basado en unos datos más cerrados, más llevado pues por esta herramienta de inteligencia artificial, y que luego, comunicado con la sabiduría del propio profesional, se puede llevar a un diagnóstico diferencial mucho más eficaz. La segunda noticia nos lleva a lo que sería el siguiente paso a este prototipo. En la Comunidad de Aragón han aprobado un piloto para usar ya en un, como siempre se usan los pilotos, en un espacio muy reducido de la comunidad, para una herramienta que permite ayudar al cribado de enfermedades dermatológicas, hasta 300 tipos de enfermedades dermatológicas. En este piloto participarán hospitales muy conocidos y muy reputados, como el Hospital Universitario Miguel Servet o el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. También en centros de salud como La Almozara, San José Centro, Miralbueno y Tauste. ¿En qué está enfocada esta herramienta o cómo se utilizaría esta herramienta? Esta herramienta está más enfocado para profesionales de atención primaria, profesionales no especializados. Igual que cuál sea el futuro de la primera noticia que hemos dicho, estas herramientas se usan más como un cribado, más que como un diagnóstico definitivo. Por ejemplo, son herramientas que pueden ayudar mucho en atención primaria para agilizar todos los procesos y todo el circuito asistencial, en el que el profesional de atención primaria podría verse beneficiado con la adquisición de una imagen clínica de la zona de la piel del paciente. Este piloto dice que primero revisa que la foto esté bien tomada, que esté tomada a la distancia necesaria, con la luz necesaria y con los parámetros necesarios para que sea una foto eficaz para el cribado, y dentro de ese modelo, pues un modelo determinista entrenado pues probablemente con miles o incluso millones de fotografías y entrenado por profesionales para determinar cuál puede ser un ejemplo de diagnóstico para esa foto. No te da un diagnóstico definitivo, sino que te hace un cribado con posibles diagnósticos que pueden determinar cuál es la enfermedad que tiene el paciente. Esto ayuda pues para ver si es un problema que puede llegar a haberse solucionado desde atención primaria, si es un problema que puede llevar a derivaciones a hospital y a especialistas para una mayor resolución de la enfermedad, o incluso si se puede dar a un circuito más urgente, ya que puede haber problemas o sospechas de, por ejemplo, un melanoma. Esto nos lleva también al problema con este tipo de herramientas de cribado, que es sobre todo los falsos negativos. Sería un gran problema que los falsos negativos puedan llevar a una persona que tiene un melanoma a no ser bien identificado, diagnosticado por un primer cribado, no llevado a los cauces necesarios para solventar su enfermedad. Hay que decir también que esto a día de hoy, bajo el ojo clínico de un especialista de atención primaria, también puede llegar a verse dado. Por eso este cribado no es un cribado definitivo, sino que el profesional de atención primaria no debe fiarse al 100% de este cribado, sino ser una ayuda, ya como hemos dicho en la primera noticia con el Retina Mind, y bajo su criterio y lo que ha visto en la herramienta, determinar si es cierto, si no es cierto, o poder darle el cauce del circuito asistencial más adecuado para ese paciente. Y por último, la última noticia sobre el plan de digitalización. Esta no es tanto de inteligencia artificial, aunque también viene dentro del propio plan de digitalización de la Comunidad de Madrid para el periodo 2026-2028, con una dotación de nada más y nada menos motivaciones, diferentes planes dentro del propio plan, como por ejemplo la dotación de nuevas aplicaciones y nuevas herramientas, dentro de ellas inteligencia artificial, pues para cribados, organización de documentación, etc. Hay que tener muy en cuenta que no hay que rehacer o digitalizar procesos que ya realmente por sí solos funcionan mal, porque si digitalizas un proceso que funciona mal, realmente seguirá siendo un proceso digitalmente disfuncional, sino que primero muchas veces igual hay que mirar mejor cómo mejorar ese proceso para luego posteriormente digitalizarlo. Dentro de todas estas propuestas, por ejemplo, hay una propuesta que es la historia clínica única unificada, que es una forma de historia clínica digital que lleva a que
lo que necesitamos muchas veces dentro de la interoperabilidad entre hospitales, consultorios médicos, etcétera, que es poder tener un conjunto mínimo de datos o de la historia clínica completa de un paciente desde cualquier estamento o cualquier parte vertical de un hospital o horizontalmente pues desde un centro de salud, propiamente desde un hospital, desde área de urgencias y otros estamentos propios que necesitarían de esta información para realizar consecuentemente su trabajo. De otra forma de la que se está implementando la inteligencia artificial y de la que se busca implementarlo es con herramientas que van a estar cada vez más a la orden del día, tanto como en las primeras dos noticias con herramientas específicas para el cribado más deterministas, como herramientas preventivas o mejor dicho predictivas. Con este gran volumen de datos, lo que primero tenemos que hacer antes de implementar herramientas digitales es tener una gran base de datos bien organizada, con datos bien curados, para que estén ordenados para su uso. Entonces, si tenemos todos estos datos, que hay que tener mucho cuidado con ellos, siempre, como decimos, los datos privados digitales de las personas tienen que tener mucha seguridad, una gran seguridad. También toda esta inversión es para parte de ciberseguridad, para respaldar todo eso, ya que estas herramientas predictivas pueden usar toda esa amalgama de datos que bajo nuestro ojo clínico muchas veces no podemos abarcar o no podemos entender cómo pueden conectarse el dato A con el número 1 con el dato 1500 en el tiempo, y estas herramientas son capaces de cotejar toda esa cantidad de datos para conseguir prever qué pacientes pues, son más propensos a que tengan una recaída, a que tengan un reingreso, a que tengan una agudización de su enfermedad y otros muchos tipos de derivaciones de esta primera derivada que pueden ser los datos. Entonces, ya se ha visto en hospitales en los que se ha puesto, como el Gregorio Marañón, datos como la bajada incluso de mediodía en la estancia media hospitalaria de un paciente. Estos datos pueden parecer una tontería, pero a la hora de costos hospitalarios, el costo hospitalario depende qué tipo de enfermedades de ingreso pueden llevar a una concatenación de reducción de costes de reingresos, que eso no se va a ninguna parte, no es un ahorro ni un recorte, sino que son ingresos, ahorro de gastos que tú puedes utilizar para derivarlo a otras secciones de tu hospital o de la comunidad que puedan verse beneficiadas con un aumento o incluso del propio servicio en el que se ha hecho ese ahorro, con un aumento de presupuesto para mejorar la calidad de vida del paciente. Es decir, con la misma cantidad de dinero, poder hacer mejor servicio para ese paciente. Entonces, estas herramientas ya están empezando, se ve, ya hay datos clínicos, datos objetivos de que están ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes, a mejorar, no sé si era un 9% el rendimiento quirúrgico, para dar mejor tratamiento a los pacientes y por lo general una mejor eficiencia de todo el proceso sanitario, que se reconduce todo ese ahorro del gasto, una reinversión en otros procesos, como por ejemplo podrían ser iniciativas como esta herramienta piloto del Servicio Aragonés de Salud, para mejorar en última instancia el cuidado que damos a nuestros pacientes. Así que estas tres noticias nos dan a ver que la inteligencia artificial y los procesos de digitalización ya no son herramientas experimentales, está en una nueva etapa. Ya estamos experimentando, como puede ser el RetinaMind, en otros aplicándose poco a poco, como puede ser esa herramienta de cribado dermatológica del Servicio Aragonés, o una forma de organización y de inversión muy fuerte en una digitalización general, como en comunidades como la Comunidad de Madrid. No sé qué os parece todo esto. Yo creo que poco a poco no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, porque también nos va a ayudar en muchas partes, no solo a aumentar nuestra temporalidad en la vida, en este mundo, sino la calidad de ese tiempo, que me parece todavía más importante. Como siempre digo, hay que darle vida a los años y no tanto años a la vida. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta el próximo vídeo.